Buenos días. En nombre de nuestro presidente, el doctor Roberto Betancourt, que nos acompaña el día de hoy, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en su espacio Sismos en tiempos de coronavirus. Quédate en casa con Funvisis, un espacio creado para dialogar sobre los sismos en Venezuela y cómo enfrentarles inteligentemente basados en información científica. Mi nombre es Gloria Romero, jefa del Departamento de Sismología de Funvisis, y durante la conferencia seré su moderadora. Abordando el día de hoy el seminario web titulado Física Básica de los Terremotos, en el marco de los ciclos de sismos en tiempos de coronavirus, espacio creado para dialogar sobre los sismos en Venezuela y cómo enfrentarles inteligentemente basados en información científica. Esta conferencia tiene por objeto mostrar al participante la física básica que está en un terremoto, reflexionando sobre los conceptos, principios y leyes que rigen la explicación física de los terremotos. Antes de dar inicio a la conferencia, recordando que Venezuela es un país sísmico y que los eventos sísmicos son totalmente impredecibles, en caso de ocurrir un evento de esta naturaleza durante este encuentro, debemos siempre mantener la calma, agacharnos, cubrirnos y agarrarnos al lado de un objeto fuerte, esperar a que cese el movimiento y acudir ordenadamente a un espacio abierto, libre de objetos que puedan caer, respetando siempre las medidas del distanciamiento físico ante el COVID-19. Como metodología de interacción, agradecemos realizar sus preguntas y comentarios a través del chat de nuestro canal de YouTube y nuestro conferencista, al final de su ponencia, dará respuesta a sus inquietudes. Las preguntas que no puedan ser realizadas o contestadas durante la conferencia podrán ser respondidas a través de nuestros grupos de WhatsApp. Entrando ahora en la temática a desarrollar, ¿conoces qué es un terremoto y cuáles son los principios básicos de la física que nos permite entender los terremotos? ¿Conoces las leyes de la física que nos permiten estudiar los eventos sísmicos? ¿Te has preguntado cómo se propaga la onda sísmica que genera un sismo? A través de los contenidos a desarrollar el día de hoy, responderemos a estas y a otras interrogantes de la mano de nuestro experto, el licenciado Julio Torres Álvarez, quien es licenciado en Física, orientación en Geofísica, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Magíster Scientiarum en Geofísica de la UCB, 25 años de experiencia de educación superior en la Universidad Central de Venezuela, ejerce la docencia en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, la UNEXPO, vicerrectorado Luis Caballero Mejías desde hace 25 años, tiene experiencia en petrofísica, trabajó en la industria petrolera, en la exploración y producción por 18 años, es profesor de física en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, en la formación en física experimental y simulación. Es autor de varios artículos y publicaciones en eventos nacionales y en la actualidad se desempeña como investigador para el Departamento de Sismología en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Luego de la disertación del licenciado Torres, pasaremos al ciclo de preguntas y respuestas, por lo cual les recomendamos que puedan realizar sus preguntas durante la conferencia a través del chat de nuestro canal de YouTube Conferencias Funvisis. A continuación, daremos inicio a nuestra disertación del día de hoy, abordando la física de los terremotos y la importancia de los conceptos, principios y leyes que nos permiten conocer más sobre la ocurrencia de los sismos y recordando que la física se caracteriza por utilizar el método científico que parte de la observación del fenómeno natural y permite verificar una hipótesis y dar respuesta a las diferentes incógnitas que se tienen. Buenos días, licenciado Torres. Muchas gracias por honrarnos con su participación. Agradecidos de que estés con nosotros en este espacio. Adelante con tu ponencia. Buenos días, muchas gracias Gloria por tu presentación. Hoy vamos a hablar sobre la física básica que puede estar presente en los terremotos.
mucha gente piensa que la física realmente es muy difícil y eso nos lo vienen recalcando desde que entramos en bachillerato. En cambio, la física solamente intenta describir los fenómenos de la naturaleza. Ahora, si lo que queremos es crear un modelo que explique esos fenómenos descritos, empieza a funcionar la matemática en ella. Y ahí es donde la física se complica un poco. ¿Qué contenido vamos a trabajar hoy? Vamos a hablar sobre los conceptos de sismo, cuáles son los principios básicos que están presentes en un terremoto o sismo, como son la conservación de la cantidad de movimiento, las leyes de Newton y la tectónica de placas. Cómo se transmite un sismo o una onda sísmica a través de la corteza terrestre usando la ley de Snell, cuál es la definición de una onda sísmica y la equivalencia de las energías liberadas tanto en unidades sismológicas o unidades sísmicas como en unidades de toneladas de TNT. Primero hablemos sobre qué consideramos que sea un sismo. Un sismo es la liberación o vibración repentina de energía en forma brusca e imprevista. Por ejemplo, en el GIF que tenemos en la imagen, que tenemos en la pantalla, se nota que el cachorro siente primero el sismo y por eso sale corriendo. ¿Por qué? Porque sus sentidos son mayores a los nuestros. Nosotros solamente cuando empezamos a sentir que la Tierra se mueve es cuando aplicamos nuestra adrenalina empieza a funcionar y salimos corriendo. ¿Qué leyes están presentes durante un sismo? Primero, las 3 leyes de Newton, donde la primera ley nos dice que si tenemos un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, él se deberá mantener ahí a menos de que exista una interacción que modifique esa característica. La segunda ley, que es la ley de masa o ley de fuerzas, nos dice que la suma de todas las fuerzas presentes en un evento debe ser igual a masa por aceleración, o que se produce una aceleración que permite que uno o nuestro objeto en estudio sienta una aceleración inmediata. La tercera ley o acción y reacción, en la cual nos dice que siempre que se aplica una fuerza a un objeto, ese objeto nos va a responder con una fuerza igual, pero de sentido contrario. La figura que tenemos a mano derecha nos muestra una falla inversa, donde en color azul se ve el plano de la falla. Aquí estamos viendo que existen 2 fuerzas compresionales, una llamada F1 y una llamada F2. Cuando una de esas fuerzas sobrepasa a la otra, entonces se produce el quiebre y la formación de la falla inversa. Como se nota, tenemos un bloque en la parte superior, en esta zona blanca, que se repite en la parte inferior en esta zona. Por lo tanto, aquí podríamos decir que en la formación de una falla inversa tenemos presentes las 3 leyes de Newton. Ahora tenemos una imagen en la cual mostramos una falla transversal o deslizamiento lateral. Aquí hay una fuerza que trata de llevar uno de los bloques hacia el plano de la imagen, una fuerza que es la respuesta
de cada uno de los bloques, que es la normal, y una fuerza que está tratando de impedir que se produzca el movimiento. Esa fuerza es la fuerza de resistencia o de roce. Por supuesto, como estamos hablando de que estamos sobre la superficie de la Tierra, también existe el peso que presentan cada uno de estos bloques. ¿Por qué se están produciendo los sismos sobre la corteza terrestre? Para eso viene en nuestra ayuda la teoría de tectónica de placas. En esa teoría, nuestra corteza terrestre se divide en varias placas que se mueven independientemente. Van a haber momentos en que estas placas van a colisionar y una se va a montar sobre otra. Al montarse una sobre otra, va a haber un quiebre y se va a producir un sismo. Los sismos también tienen otras formas de cómo iniciarse. Volcanes, deslizamientos de tierra, cuando los lagos se están asentando, cuando los sedimentos en una represa se están asentando y, por supuesto, toda la actividad que el hombre genera también son capaces de producir sismos, tal vez no de alta intensidad, pero sí medibles. ¿Cómo se propagan estas ondas a través de la corteza terrestre? Para eso viene a ayudarnos la ley de Snell. La ley de Snell nos describe que la refracción o cambio en la dirección de una onda a medida que se propaga de un medio a otro puede cambiar la velocidad de la misma. Esa ley de Snell se expresa matemáticamente como el índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo de incidencia debe ser igual al índice de refracción de la segunda capa por donde está pasando esa onda por el seno del ángulo de refracción, como vemos en la figura del lado derecho. Una onda no es otra cosa que un desplazamiento de una partícula a través de un medio. Y por supuesto, si estamos hablando de una onda sísmica, son aquellas que se producen cuando hay un quiebre o deslizamiento en la corteza terrestre y esta se propaga sobre la superficie. En las imágenes de la derecha vemos una onda en la parte superior que se produce cuando un objeto cae sobre una superficie líquida. Como vemos, hay un continuo de crestas y valles que se producen, que se van alejando del epicentro o el punto donde cayó el objeto. En la figura inferior tenemos justamente una onda sísmica en la que se representan igualmente valles y sismas que hacen que sean similares. Para el año 1921, Fidelman, tratando de encontrar o explicar las razones de un temblor o terremoto, se basó en el temblor de 1906 de San Francisco y trató de explicar cuáles eran las causas que debían estar presentes en la deformación externa de la corteza terrestre. Es decir, que si aplicamos las leyes de Newton, podemos decir que la suma de todas esas fuerzas externas que se aplican superan la resistencia estática de la roca, produciéndose así una ruptura en la que existía antes una debilidad. Podemos ver que en la figura de la derecha tenemos primero un bloque en la figura A, un bloque que se encontraba totalmente en reposo. Luego, en la figura B, empezamos a ver que las fuerzas presentes están tratando
una de sobrepasar a la otra, donde se aumenta la tensión considerablemente. La figura C ya nos muestra el momento en que se produce el quiebre o momento de ruptura. Aquí es donde se genera las ondas sísmicas, justamente en el momento en que se produce la ruptura. Luego volvemos a quedar en un equilibrio donde ya lo que se mantiene son las remanentes ondas hasta que dejen de moverse. ¿Cómo explicamos este proceso? Supongamos que tenemos un bloque de masa m, el cual está estático sobre una superficie rugosa. A ese bloque yo le voy a aplicar una fuerza F que va a alarlo hacia el lado de la derecha, como se muestra en la figura. ¿Qué otras fuerzas están presentes? La fuerza N o fuerza normal, que sería la reacción de la superficie rugosa con respecto al bloque, y la fuerza de la superficie con respecto al bloque, que es la fuerza de rozamiento. Una vez que esta fuerza F sobrepasa a la fuerza de roce, se da el movimiento en el bloque de masa M. Pero justamente cuando estamos empezando a moverlo, ahí hay producción de ondas que nosotros tal vez no logramos percibir, pero algunas veces sí oímos una especie de chirrido cuando empieza el movimiento. Entonces obtenemos algo parecido a lo que nos presenta la figura A de la izquierda, que eso se conoce como un movimiento amortiguado. Vemos que hay una máxima amplitud en el momento inicial y después va decayendo. Esto debido a la fuerza de rozamiento. Si el coeficiente de roce es lo suficientemente alto, la propagación de la onda tiende a ser menor. Si comparamos la figura B del lado izquierdo con la figura del lado derecho, podemos ver que el primer pico que tenemos presente podría ser considerado la onda P que se está viendo en el sismograma, y el segundo pico presente en el amortiguamiento sería la onda superficial u onda S. ¿Cómo medimos esa magnitud de la onda sísmica? Lo primero es determinar cuál es la diferencia de tiempo que existe entre la onda P o onda principal y la onda S, onda superficial o secundaria. Luego medimos la máxima amplitud que se encuentra en ese sismo, y la magnitud del sismo sería el logaritmo de la amplitud más 3 veces el logaritmo de 8 veces la variación del tiempo menos 2,92. Si aplicamos las reglas del logaritmo, esa ecuación larga termina siendo una ecuación bastante corta, en la cual nos dice que va a ser igual al logaritmo de la amplitud por el logaritmo, por la variación temporal o la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S elevada al cubo, dividido entre 1.62. En esta tabla mostramos cuáles son las energías liberadas mediante algunas actividades humanas. Por ejemplo, una explosión
de pequeñas proporciones que se pueden ver en algunas construcciones, 30 libras o 13 kilogramos de TNT producirían un sismo de magnitud 1. Luego, una gran explosión minera, estaríamos hablando de 1 tonelada de trinitotolueno o TNT, nos daría una magnitud de 2 en la escala de magnitudes sísmicas o de sismo. Un arma nuclear sería 1 megatonelada o 1000 toneladas de TNT, o 1 megatonelada o 1 megakilogramos de TNT, y eso nos produciría un sismo de grado 4. El gran terremoto del Double Spring en el estado de Nueva York de 1994 produjo una energía de 1 millón de toneladas o 1 megatonelada de TNT, el cual da una magnitud de 6 en la escala. El terremoto de 1960 en Chile fue un terremoto de 32.000 toneladas de trinitotolueno y dio una magnitud de 9 en la escala. Si la falla de San Andrés se lograse mover con toda la energía acumulada en ella, produciría 1 millón de toneladas o 1 teratón de TNT o un sismo de magnitud 10. Si alguna vez se produce un sismo de grado 12, es decir, 160 billones de toneladas de TNT, sería como fracturar por la mitad el centro de la Tierra. O como si nosotros logramos concentrar toda la energía que nos llega del Sol en un solo punto en la Tierra. Sin nada más que decir, esperando de que haya aclarado muchas dudas sobre el uso de las leyes básicas de la física para explicar los temblores, les quedo agradecido y con uno de los pensamientos de Simón Rodríguez: enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Investigamos la realidad sismológica nacional para orientar las acciones que salvan vidas en caso de terremotos y tsunamis en Venezuela. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Gloria. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por tu excelente y enriquecedora presentación. Gracias por compartir con nosotros los conocimientos científicos en este espacio el día de hoy. Ya en el contexto de la física que está detrás de los terremotos y los conocimientos básicos que nos pudiste difundir en el día de hoy, que promueven un avance en nuestra sociedad que muchas veces, por estar alejado de la ciencia, no conocemos la naturaleza divina de la física que nos rodea. Es importante seguir difundiendo estos conocimientos que influyen en las acciones que salvan vida en caso de terremotos. A continuación, damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Y por aquí iniciamos con una pregunta que es: ¿por qué escogiste la física básica? Pregunta una estudiante. Para justamente tratar de no complicar más las cosas,
y llevarlos a los conceptos que venimos manejando desde bachillerato. Entonces, es más fácil hablar de las leyes de Newton que hablar del módulo de Young o que hablar de tensores de inercia, que son los que se van a aplicar en el momento en que queremos determinar cuáles son las magnitudes o cómo se propaga una onda sísmica. Muy bien. Por acá tenemos una segunda pregunta. Dice que en los ejemplos mostrados en tu presentación, ¿qué principios básicos se aplican? Ok, tenemos la conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que si vamos atrás, vemos que inicialmente acá estaba con velocidad cero. Pero después tenemos un cambio en la velocidad. Pasamos de cero a una cierta velocidad presente entre las dos placas. El otro principio que tenemos presente es la conservación de la energía. Antes teníamos una energía potencial debido a que habían dos fuerzas que estaban una contraponiéndose a la otra, y luego tenemos la energía de movimiento o energía cinética. Esas energías cinéticas tienden a disminuir en valor mientras están siendo aplicadas fuerzas no conservativas, como en el caso de la fuerza de roce. Es decir, que la variación de la energía cinética en este caso debe ser igual al trabajo que aplica la fuerza de roce. Muy bien, profesor. Por acá tenemos una pregunta. Si bien tú la explicaste en la presentación, dice, ¿qué es un sismo según la física? Pregunta esta estudiante. Un sismo no es otra cosa que liberación de energía en forma brusca en la corteza terrestre. Es decir, que cuando nosotros suponte que tienes una regla y esa regla la empiezas a doblar de los dos lados. Va a llegar un momento en que la regla se va a quebrar y en ese momento se producen ondas sonoras. O sea que si llevamos eso a la sísmica, el proceso es similar, ¿no? Uno tiene un par de fuerzas que se están aplicando sobre un bloque y debido a debilidades que están presentes en ella, se va a producir una ruptura. Y esa ruptura produce también ondas sonoras, pero a su vez ondas que se van a transmitir a través de la corteza terrestre. No sé si me expliqué. Sí, correctamente. Pienso que hay tiempo para una última pregunta. Vamos a ver qué hay acá. Aquí alguien pregunta, ¿qué relación tiene la física con los sismos y terremotos? Esta es muy parecida a la anterior. Estamos hablando de energías potenciales acumuladas o energías acumuladas en fallas o en volcanes, o en el caso de deslizamiento de aquellos sedimentos que ya empiezan a no tener cohesión con la roca de una montaña, y entonces de manera brusca se deslizan sobre las laderas. Ahí estamos hablando de un cambio de energía potencial, MGH,
como aprendimos en bachillerato, a una energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que adquiere mientras se va deslizando sobre la ladera de la montaña. ¿Está bien? ¿Se comprende así? Sí, sí, se comprende bien y bueno, tu exposición es importante porque, bueno, tal vez todos los estudiantes de física ahorita a nivel de bachillerato pudiesen interesarse en hacer estudios de sismología y esto es una buena posición, pues, o sea, Sí, y que le estaríamos pierdan el miedo a la avanzando. física. Exactamente, se le pierde, se le, se le, como si se le añade pues un ingrediente importante para que los estudiantes a nivel de bachillerato puedan entender con todas estas preguntas. Ahora, aprovechando la oportunidad es importante aprovechar la oportunidad para informar que esta conferencia del día de hoy sería la última del año 2022. Entonces, es importante y le vamos a agradecer la participación a todos nuestros participantes en este tipo de conferencias durante todo el año y gracias por permitirnos llevar estos contenidos a toda la población venezolana. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, las conferencias Funvisis. Los vamos a invitar a mantenerse en nuestros grupos de WhatsApp y a seguirnos en nuestras redes sociales a través de la cuenta @somosfunvisis y en Twitter y @funvisis en Instagram para mantenerse informados. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, encantado de deleitarnos una vez más con una magistral presentación. Con esto damos por finalizada nuestra conferencia el día de hoy. Los invitamos a continuar realizando sus preguntas y planteamientos a través del chat de nuestro canal de YouTube y a través de los grupos de WhatsApp para que puedan ser respondidas por el profesor Torres y nuestro equipo de expertos. Agradeciendo por su participación a la convocatoria, les damos las gracias por la atención y recuerden, quédense en casa con Funvisis. Un fuerte abrazo y feliz tarde para todos. Feliz tarde.